Estamos listos para desarrollar un nuevo capítulo de Embajadores del Reino y tengo una pregunta para vos. ¿Será que a Dios le interesa que como cristianos podamos invertir nuestros bienes? Cuando hablamos de la inversión, ¿nos referimos solo a dinero? Hoy vamos a descubrir un poco más sobre la importancia de invertir para multiplicar y para eso tengo conmigo a Camila Álvarez, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poco, así brevemente para quienes nos están acompañando, quién sos, en qué área te desempeñas, cuáles han sido algunas funciones que has compartido. Bueno, mi nombre es Camila, trabajo para la iglesia hace ya unos 16 años y estuve trabajando en diferentes áreas. Hoy en día estoy en la parte de auditoría y en la parte de controller, que básicamente controla los procesos internos dentro de la iglesia. Y vienes para compartirnos un poco sobre este tema dentro del material Embajadores del Reino, que es invertir para multiplicar. Sí, es justamente cómo utilizar los recursos que Dios nos da, sea esto poco o mucho. La estrategia o la clave está en utilizarlo sabiamente para poder tener un futuro con algún tipo de respaldo, que en este caso son las inversiones, ¿no? Así es. A lo largo quizás de la vida del cristiano, cuando vamos conociendo un poco la palabra de Dios, como que hablamos mucho del tema espiritual y pocas veces tocamos el tema de la salud financiera. Uh-huh. ¿Cuán importante es para un cristiano poder informarse sobre estos temas y en especial sobre hoy que vamos a hablar de inversiones? Sí, la verdad que este material está muy bueno porque es muy práctico de entender. Y sí, el tema finanzas es un poco delicado en las familias y también a nivel personal. Y saber cómo utilizar y ver qué opciones tenemos dentro del mundo que es las inversiones está bueno. Y sobre todo los tips que nos da como para que nosotros podamos analizar en dónde invertir y en dónde no. Porque así como hay muchas opciones que son buenas, también hay muchas que pueden llevarnos a la ruina también. Hay que ser sabios en este aspecto. Así es, hay que ser sabios. Y una de las preguntas con las que iniciábamos el programa es cómo cristianos nosotros podemos invertir, qué es lo que nos insta la Biblia, ¿nos deja algún ejemplo sobre la inversión? Sí, la verdad que está dentro de las parábolas de los talentos, que normalmente lo usamos pensando que habla acerca de alguna habilidad que tenemos nosotros, pero también se aplica a lo que es financiero, ¿no? En donde se dio recursos diferentes a 3 siervos. Hubieron 2 que tuvieron acción en cuanto a ver cómo fructificar ese recurso y uno que fue corriendo a esconderlo, ¿no? La Biblia misma nos dice que tenemos que actuar, o sea, ya tenemos el recurso, tenemos que ver la manera de que eso crezca. Entonces ellos negociaron, salieron de su zona de confort, no es que corrieron y escondieron ese recurso, sino que negociaron y duplicaron ese valor. Y el siervo que fue considerado que no hizo lo correcto ante los ojos de Dios fue y lo enterró. Ni siquiera lo depositó en el banco, que fue lo que le costó el amo cuando volvió, ¿no? Es interesante ver que no es que esté mal el ahorro, eso es algo que también hay que dejar bien en claro, pero si tenemos un recurso y podemos hacer que eso se multiplique, ese es el camino que debemos seguir. Así es, y esta parábola se encuentra en Mateo 25, 16 y 17, por ahí quien quiera después poder leerlo a profundidad puede estudiarlo y nos deja algunas lecciones y el libro nos menciona, vos tenías 2 para compartirnos. Sí, justamente es ir, que es justamente el salir de la comodidad de quedarse con ese recurso y negociar. Quieras o no, el mercado tiene muchas ofertas para darnos y nosotros vamos a tener que analizar cuál es la mejor para que rinda nuestro recurso, nuestro dinero. Vuelvo a lo mismo, sea este poco o sea este mucho, porque claro, algunas veces pensamos que tenemos que tener grandes ingresos para poder invertir. Exactamente, pero no es así. Podemos tener algo poco que al transcurrir el tiempo se puede convertir en mucho. Así es, y me gusta una frase que decía el libro al finalizar esa parte, que dice, para multiplicar el talento, le hace dinero, es necesario hacerlo rendir. El dinero empleado rinde, el dinero enterrado no. Me gustaba mucho lo que decía. Y luego el material también nos habla un poco sobre los tipos de activos. Sí. A veces la palabra activos, para quien no está involucrado en este tema de dinero o el tema de contable, puede quedar como un vacío. ¿Qué es un activo? Sí, el mismo material presenta al activo como un árbol. La verdad que me encantó esa forma que hizo esa comparación,
Porque los activos son todos los que tenemos, ya sea un bien material o inmaterial. Y en el caso de las inversiones lo pone como un árbol que da frutos. Vos tenés el árbol, que en algún momento vas a poder obtener algo más que solamente la belleza del árbol o la sombra del árbol. Y él pone también las casas o el auto que podamos llegar a tener como que también es un árbol porque es un activo, pero que no da frutos. O sea que simplemente nos puede dar una linda sombra, una linda vista o una comodidad aparente, pero no nos va a dar más allá que solo eso, ¿no? ¿Y qué consejo nos da ahí un poco el material sobre tener activos que nos den solo sombras? ¿Árboles que nos dé sombra o árboles que nos dé frutos? La verdad que el consejo que nos da el material es con relación a que busquemos primero tener quizás inversiones o tener algo que nos pueda llegar a dar algún retorno en un futuro antes que tener la comodidad de la casa. No dice que está mal, y obviamente no está mal tener una casa propia, pero si tenemos la opción de poder usar ese recurso para después multiplicarlo y en todo caso más adelante planificar una compra de una casa, recomienda que empecemos por allí, no al revés, no tener la casa para después tener la inversión. Si lo podemos tener juntos, genial, pero vuelvo a lo mismo. Cada uno conoce su estado financiero y cada uno sabe cuánto es lo que tiene y cuánto es lo que no. Esto sea mucho o esto sea poco. Me gusta porque también nos muestra otra historia de David y no solamente lo de la parábola. Y justo es un tema que hablábamos en los capítulos anteriores, que había algunos comentarios de las personas que decían que en la Biblia habla mucho de espiritualidad y poco sobre el dinero. Pero en realidad hay muchas lecciones sobre dinero, sobre mayordomía, sobre los talentos, la inversión. Y me gustaría que podamos un poco desarrollar esta historia de David. Sí, lo que indica de la historia de David, que también me llamó la atención, es que no hizo gala, por así decirlo, de la ostentación del templo, del palacio o quizás de los bienes materiales que él tenía, sino más bien en donde él había colocado el recurso en cuanto a rebaños, a plantaciones. Entonces se ve que él tenía esa visión justamente de poner el recurso en negocios que puedan dar algún retorno en un futuro, ¿no? Entonces se puede decir que usó el recurso con sabiduría y no para ostentar quizás algo que un rey normalmente hace, ¿no? Usualmente. Hoy vamos a aprender también algunos pasos para poder multiplicar el patrimonio. No solo traemos ahí la diferencia o la teoría de multiplicar las inversiones, sino también sobre cómo poder hacerlo. Tenemos algunas guías específicas. La verdad que me gustó mucho cómo se desarrolló esta parte porque es muy aplicable a la vida en general y a mi vida haciendo este análisis también, ¿no? Lo que plantea primeramente es que tenemos que tener la capacidad de ahorro. Si no tenemos la capacidad de ahorrar, no tenemos la disciplina del ahorro, porque en realidad todos lo tenemos, solo que quieras o no requiere de un esfuerzo, de sacrificar quizás alguna compra que nos pueda traer una satisfacción de forma inmediata a algo que nos pueda dar justamente en un futuro algún tipo de respaldo, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad de ahorro, podemos cumplir el primer paso, que es justamente tener el recurso que vamos a utilizar para invertir. Lo segundo que recomienda y que para mí también es muy importante es que capacitémonos, estudiemos, analicemos qué opciones tiene el mercado, porque pueden ser estas muy buenas o tienen una apariencia de que nos van a dar un retorno o una devolución de intereses muy rápidas, que puede ser que no sea sospechoso. No sea la vía que como cristianos deberíamos tener, ¿no? Porque quieras o no, hoy el mercado te ofrece miles de opciones y hay que ser muy sabios. Esto recomienda también que seamos muy sabios, pidamos mucha sabiduría al momento de elegir, pero una vez que ya cumplamos este segundo paso de poder evaluar, de poder analizar las opciones y elegir alguna de estas opciones, recomienda que diversifiquemos, que no agarremos todo el recurso que tengamos y lo pongamos en un solo lugar, porque quieras o no, ningún sistema es infalible. Quieras o no, puede ser que en algún momento tomemos quizás una decisión errada y perdamos nuestra inversión. Entonces nos recomienda que coloquemos en más de un lugar nuestro recurso para tener quizás un respaldo en cuanto a la devolución, ¿no? Y tener más posibilidades de poder alcanzar la meta de tener algún recurso adicional. El cuarto es esperar. Quieras o no, uno tiene que tener paciencia con esto, porque si queremos obtener un valor alto, vamos a tener que esperar mucho tiempo.
Porque muchas veces nosotros queremos ya automático, depositamos y ya queremos la devolución. Queremos ver. Esto es un plan a futuro, o sea, invertir y como el árbol también, ¿verdad? Exactamente, No va crece de un momento a creciendo. otro. Este libro plantea dos opciones, que las dos son obviamente válidas. Una es poder tener ya el recurso inicial, o sea, nosotros vamos, depositamos y dejamos que pase el tiempo y esto va creciendo a través de los intereses y demás, y después retirar obviamente todo esto. O usar la opción que es como hacer estilo un ahorro programado, en donde mensualmente se va depositando. Este suele tener un retorno mucho mayor porque va acumulándose los intereses que ya fuimos generando, más los otros intereses, y esto hace que tengamos quizás un retorno mucho más alto que el ejemplo anterior. Vuelvo a lo mismo, los dos son válidos, pero para cuando ustedes tengan que hacer su evaluación en dónde invertir o cómo invertir, tengan en cuenta estas dos opciones, ¿no? Esperar es clave en esto, porque si nosotros ya queremos un retorno o ya queremos retirar los intereses, puede ser que no obtengamos la mayor capacidad de retorno, que serían en varios años. El ejemplo está hasta 30 años, así que como para que tengan una idea de cuánto estamos hablando, ¿no? O sea, inversión va de mano con la paciencia, con el trabajo, con el tiempo. Y es justo los temas también que siempre mencionamos. Si algo parece que es rápido, es para parar y analizar qué tan real es, qué tan conveniente es, y justamente para eso también hay que estudiar, analizar y poder conocer esas opciones. Sí, porque es muy riesgoso. Mira que sí o sí, en algún momento quizás la mayoría de nosotros hemos recibido alguna propuesta de coloca conmigo el dinero, yo en algún momento te voy a duplicar el dinero. Esas son señales de alerta, ¿no? Donde no hay un sistema que regule la inversión, no hay quizás un banco que respalde también tu dinero colocado. Tengan cuidado, vean con mucha sabiduría esas opciones que tiene, porque puede ser que no estén alineadas a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y vamos con el último punto. Sí, habla acerca de la frecuencia. Básicamente, cada vez que nosotros tengamos esa posibilidad de invertir, utilicemos la opción de invertir para no dejar guardado nuestro dinero en un colchón o quizás en algún lugar en donde no nos esté dando ningún tipo de retorno. O sea, veamos siempre la opción de cómo colocar nuestro dinero en sistemas de inversión. Y siempre recordamos en cada capítulo que la inversión, el ahorro, el trabajo, todas nuestras fuerzas vienen de Dios. Y es importante que Dios esté presente y acompañándonos en cada decisión que tomamos con nuestro dinero, porque al fin y al cabo es el fruto de lo que Él nos da. Son las bendiciones que Él nos comparte. Para recapitular e ir cerrando este desarrollo del tema, ¿podemos repetir cuáles son los puntos? Sí. Los pasos, el primero es el ahorro. Uno tiene que tener este como primer paso, de ahí va a salir el recurso. El segundo paso es estudiar, es el analizar y el ver qué es lo que tiene el mercado para ofrecernos. El tercer paso es diversificar. Tenemos que tener en cuenta que no debemos colocar nuestra inversión en un solo sistema de inversión. El cuarto paso era saber esperar el retorno, y el quinto paso es la frecuencia con la que vamos a invertir. Bueno, esos son los 5 tips que podemos compartir hoy para saber cómo multiplicar, cómo invertir, y unas palabras, Camila, para poder cerrar, algunos consejos finales de Camila a nuestros amigos. Dios sabe por qué nos da el recurso monetario o el dinero, y por qué quizás no nos da. O porque nos da la cantidad que nos da y no nos da más. Que, quieras o no, el dinero puede ser de bendición como puede ser de maldición. La clave está en justamente cómo nosotros cuidamos ese recurso que nos da, porque quieras o no, es una bendición que Dios nos está dando, y seamos muy sabios a la hora de elegir justamente los sistemas en donde vamos a depositar nuestro dinero, porque quieras o no es de bendición, y la idea es que podamos tener un futuro cómodo, un futuro que podamos justamente
usar este recurso para poder sostenernos en la vejez, sobre todo porque quieras o no, uno de los puntos es saber esperar, ¿no? Muchas gracias, Camila, por acompañarnos en este capítulo, y gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Recuerden que estas enseñanzas y muchas más las pueden encontrar en nuestro material Embajadores del Reino, una guía para poder desarrollar estas habilidades de mayordomía, poder ahondar nuestra información sobre cómo ahorrar, cómo invertir, y realmente van a ser de gran ayuda para cada uno de nosotros, y sobre todo para poder demostrar y compartir a otros sobre cómo Jesús, cómo Dios quiere cuidar de sus hijos, sobre todo en estas áreas del dinero, de la inversión y de las finanzas. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en un siguiente capítulo.